El maestro Federico Ferrogay nació en Génova, Italia, el 23 de mayo de 1926. La educación primaria y secundaria la cursó en el oratorio de San Francisco de Sales, en la ciudad de Turín, perteneciente a la Orden Salesiana. 2 años después de haber ingresado al oratorio, el 10 de junio de 1939, Italia le declaraba la guerra a Francia y daba con ello principio a su participación en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Federico contaba con escasos 13 años y por ello no tenía la edad suficiente para participar en la contienda. Siguió sus estudios secundarios, aunque dentro de un ambiente de vehemente patriotismo. Federico proseguía sus estudios en medio de las innumerables carencias originadas por el conflicto bélico y, durante su permanencia en aquel internado, recibió los rudimentos de una educación humanística, mostrando gran interés por el griego, el latín, el italiano, la historia y la geografía. Finalmente, Federico culminó los estudios secundarios a los 15 años y hubo de enfrentarse a los crueles efectos que la guerra había tenido en la vida cotidiana de los italianos. Desde 1941 y hasta el final de la guerra, luchó por sobrevivir en el mismo Turín, en Florencia y en Saluzzo. Ocasionalmente acude al liceo para recibir la educación preparatoria y hacia 1946 presenta exámenes a título de suficiencia en todos los cursos que comprendía ese nivel escolar, logrando aprobarlos para obtener el grado de bachiller. En 1947 ingresa a la Universidad de Turín a fin de estudiar la carrera de Letras Modernas que le permitiría trabajar mientras realizaba sus estudios. En 1951, en la inmediata posguerra y viviendo en la Italia que ha descrito magistralmente Curzio Malaparte, una Italia ocupada por el ejército norteamericano y sometida a innumerables vilezas que pervirtieron las costumbres y las tradiciones políticas nacionales, Federico termina sus estudios profesionales y recibe el grado de Laudem en Letras Modernas de la Universidad de Turín. Mientras labora como traductor en un banco, acude durante 2 años a la Facultad Teológica San Alessio Falconieri de Roma como laico. Sin embargo, la ausencia de su madre, fallecida en 1950, y el deterioro de las condiciones económicas de Italia lo empujan a tomar la decisión de trasladarse a América. En 1954, a los 28 años de edad, se establece en la República Mexicana. De pasar de podríamos decir, de una cultura a otra, que fue efectivamente muy impactante para mí, ¿verdad? Es decir, no sabía qué iba a encontrar, cómo se desarrollaría pues mi vida en este país, o con qué medios me sostendría, etc. Un temor mezclado, esperanza, pero que es muy nebuloso, ¿no? Que no se podía discernir bien en ese tiempo. Desde luego tuve una impresión extraordinaria de la Ciudad de México de aquella época. En enero de 1955 se traslada a la ciudad de Chihuahua para trabajar en algunas escuelas de idiomas, en el Instituto Científico y Literario, en el Instituto Femenino y en la Universidad de Chihuahua. Al principio imparte cursos en la Escuela Preparatoria y en la Escuela de Derecho, pero al fundarse la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo AC en 1963, se convierte en uno de los principales promotores de los estudios filosóficos y humanísticos en el estado de Chihuahua. Para 1967, Ferrogay y otros profesores obtienen que esa institución forme parte integral de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
aunque sin ofrecer ya la licenciatura en periodismo y reduciéndose a las carreras de letras españolas y filosofía. En 1968, el profesor Ferrogay decide alejarse temporalmente de la ciudad de Chihuahua y se traslada a la ciudad de El Paso, Texas, donde ingresa al Departamento de Filosofía de la Universidad de Texas en El Paso. En UTEP se me hizo la proposición de quedarme permanentemente, cosa que yo no acepté porque nunca viviría en Estados Unidos. Yo acepté dar clase ahí durante un tiempo solo para adquirir una nueva experiencia, o sea, conocer un nuevo sistema escolar, conocer otro tipo de alumnos, cómo se comportan, cómo se desarrollan, Pero yo determiné volver a México, a la Universidad de Chihuahua en aquel entonces. En 1984, el profesor Ferrogay dejó finalmente aquella escuela de filosofía de la UACH, que había contribuido a fundar y para la que había vivido a lo largo de 2 décadas. Desde ese año, 1984, se incorporó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Una vez me encontré en una situación en la Universidad de Chihuahua muy precaria. Era, en este caso tengo que nombrarlo, era en aquel entonces rector el licenciado Reyes Humberto de las Casas. Tuvimos muchas dificultades con él, con sus allegados, y entonces tomé las decisiones de dejar la Universidad de Chihuahua, venir a Juárez, donde era rector el licenciado Carlos Silveira Saito, que había sido mi alumno en Chihuahua, el cual, pues amablemente, me dio trabajo. Todos los días se le ve llegar muy temprano al edificio de rectoría. Se instala en su oficina y se dedica ya sea a trabajar en una traducción, a leer algún artículo o a escribir otro. Después se traslada al ICSA a impartir clases. A lo largo de varias décadas, el maestro Ferrogay ha transmitido a sus alumnos el interés por la reflexión filosófica, sometiendo a rigurosos análisis el pensamiento de las grandes figuras de la historia de la filosofía. Podemos decir que la filosofía adquiere cada vez más importancia, en el sentido de que constituye una reflexión crítica sobre el quehacer humano. Y en las épocas de crisis que se han desarrollado casi en cadena a lo largo de todos estos años, han necesariamente impulsado a esta reflexión, que cada vez se hace más importante y cada vez se hace más, ¿cómo diríamos?, necesaria para el ser humano. Recuerdo que decía mi paisano Gramsci que de todas las profesiones que existen, la del filósofo es la que todos deberíamos compartir, porque todos necesariamente a lo largo de nuestra vida llegamos a circunstancias, a situaciones que nos exigen pues una reflexión, buscar una explicación del porqué, ¿verdad? Y la filosofía, desde que inició con una actividad precisamente de descubrir no el cómo, que esta es una tarea de la ciencia, sino en encontrar el porqué de los hechos. Todos los sábados, desde hace 19 años, se reúne con un grupo de personas para llevar a cabo pláticas en la sala de rectores.
No, esta clase a mí me ha dado una enorme recompensa. En primer lugar, porque, como usted habrá podido observar, el grupo es muy heterogéneo. Hay de todos, digamos, hay profesionistas, hay profesores, hay amas de casas, hay de todo. La actividad consiste más bien en que sobre la guía de algún tema que democráticamente se escoge, los integrantes tengan ¿cómo diríamos? Un lugar donde expresar sus opiniones, donde poder discutir, donde poder polemizar, donde poder decir cualquier cosa con absoluta libertad. Y yo he visto que tanto para ellos como para mí es realmente un remanso semanal. Sí, todos se consideran aquí amigos, obviamente, y todos se ayudan mutuamente. Incluso debo decir que, como en todas las situaciones humanas, ya 3 de los alumnos que han venido a estas sesiones han muerto. Ya tenemos 3 compañeros desaparecidos. Por su valiosa contribución a la formación de las nuevas generaciones y por la calidad de su trabajo académico, el Consejo Universitario de la UACJ decidió nombrarlo Maestro Emérito el 14 de diciembre de 1993 y en octubre del 2000 el aula magna de rectoría lleva en su honor su nombre. Pues fue un nombramiento que me dejó sorprendido, efectivamente. Otra, ¿cómo podríamos decir? Otra bendición que yo tuve a lo largo de todos estos años que pasé en México es de haber siempre tenido un reconocimiento inmerecido a mi modesta actividad, ¿verdad? Por consiguiente, todas estas manifestaciones pues, por parte de la universidad, de los alumnos, etcétera, pues me han dejado siempre sorprendido. Pues recuerdos muy emotivos, porque otra vez me puse a pensar la distancia que había pues entre pues, el trabajo que yo realizo y un honor de esta naturaleza. Yo pienso que los honores que le confieren a uno constituyen siempre un motivo de un examen de conciencia, de realmente si uno lo merece. Y si es sincero uno consigo mismo, debe decir que no. En todo caso, debería ser un honor compartido con todos aquellos que han hecho posibles las actividades que uno desempeña, ¿verdad? Ahora yo he seguido siempre una máxima que se remonta al filósofo Epicteto, el cual decía que no había que buscar honores, pero nunca rechazar. Porque el buscarlos y el rechazarlos son manifestaciones de orgullo. No vienen al caso.